le damos la bienvenida a todos los compañeros, no solo docentes, sino administrativos, incluso estudiantes que nos acompañan esta tarde. Y la verdad que esta fue una iniciativa muy acertada de parte del señor decano, quien pidió que preparáramos una actividad precisamente que nos sirviera para fortalecer los procesos de resiliencia que como comunidad académica tenemos, ¿verdad? Y muchas veces es importante compartir, escuchar, ¿verdad? No necesitamos más que eso, pero en esta oportunidad la unidad pensó que el acompañamiento de un profesional de la psicología era importante y trascendental para este tipo de actividad que puede contribuir a que nosotros mitiguemos un poco esos impactos que nos está tocando vivir de cara a esta realidad eh, ocasionada por esta eh, pandemia y por todas aquellas medidas que tenemos que acatar estando en casa, ¿verdad? Quedándonos pues en un escenario distinto al que estamos acostumbrados a vivir, a lo que hemos denominado como normalidad. Así que en esta oportunidad se solicitó la colaboración al maestro Otto Valle, quien inmediatamente responde y muy acertadamente también propone generar una especie de foro en donde podamos pues todos participar y comentar, tener una conversación muy informal, pero con todo el rigor, ¿verdad? Científico, académico, que nos permita ir abordando estos temas. Así que yo quiero darle la bienvenida a Otto Valle y a los panelistas que lo acompañan, que son también expertos en el tema, ¿verdad? Al licenciado Aníbal y a la licenciada Rosalía Juárez. Entonces, yo les dejaría el micrófono abierto, ¿verdad? Para que Otto nos haga el favor de explicarnos la mecánica y de nuevo les doy la más cordial bienvenida a todos y agradezco la disposición a colaborar tanto de la maestra Rosalía Juárez como del licenciado Aníbal. Pues con ustedes, Otto y los panelistas. Muchas gracias, Raúl. Le estaba pidiendo a Aníbal que mantenga su micrófono abierto y también su cámara. Creo que ya estamos. Muy bien, gracias. Gracias, buenas tardes. Hola, Rosalind, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Como ustedes ven en la pantalla, cuando Raúl me invitó a participar y a mí se me ocurrió organizar esta charla entre todos, ¿verdad? Con Rosalind, con Aníbal y con ustedes. Me pareció que el formato de conversatorio podría ser algo bueno y buscando un nombre para la actividad, se nos ocurría el de conversaciones para los días de encierro. Luego pensé si no era un título muy dramático, reforzando la idea del encierro. Y es que el cerebro humano está cableado para la interacción social. Se dice que el cerebro tiene como característica principal el ser un cerebro social. Y la pandemia nos obliga a ir en contrasentido, contracorriente. Es decir, que nos obliga a estar encerrados cuando normalmente nosotros estamos hechos para la estepa. Estamos hechos para relacionarnos con los demás, para saludarnos, para abrazarnos. Creo que tenemos la suerte de que en este tiempo la tecnología nos permite reunirnos por esta vía y creo que está siendo una buena forma de paliar la falta de ver a la gente cara a cara. Entonces pensamos en conversaciones para quedarse en casa y básicamente si la siguiente lámina explica qué es lo que queremos hacer. Es compartir nuestra experiencia en esta cuarentena desde la perspectiva personal hasta donde alcance poderlo hacer hacer la perspectiva de todos, pero también
tener algunos apuntes más desde el orden teórico, desde el orden de la experiencia clínica, porque Aníbal y Rosalind se dedican a la clínica y entonces ellos trabajan mucho con estos temas, con los temas de la persona y los desafíos que enfrenta. Creo que la perspectiva, la vista de ellos en esa mezcla de teoría y práctica va a ser bastante útil para enriquecer el conversatorio. Y lo que sería más rico es que intercambiemos mucho con ustedes y no es una conferencia, es un conversatorio. Las dos reglas que estaríamos proponiendo son que las intervenciones sean cortas, a excepción de esta introducción que quizá va a ser la más larga, y que no interrumpamos para que se pueda llevar, digamos, una plática más fluida. La secuencia que propongo o con la que vamos a trabajar es algunas preguntas generadoras, ahora se las comparto en un momento, y a partir de eso el espacio abierto para comentarios y otras preguntas. Voy a plantear las preguntas, ahí haremos una ronda con Aníbal y con Rosalind, y luego ya nos quedaremos hablando con ustedes desde qué piensan de las preguntas y sus posibles respuestas, qué piensan de lo que Rosalind y Aníbal nos compartan y qué piensan ustedes o cuál es su experiencia ahora que hemos estado en estos días en la casa. Muy bien, pasemos a la siguiente, Axel. Aquí tenemos las preguntas generadoras. La primera nos pregunta qué podemos hacer o qué hacer cuando estamos creyendo que no podemos hacer nada en relación con la pandemia, en relación con el peligro, en relación con esta situación forzada que nos mantiene en la casa. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos que no, o estamos creyendo más bien que no podemos hacer nada? La siguiente pregunta tiene que ver con que ¿hay posibilidades de gestionar la incertidumbre? Valga decir también que el cerebro está hecho para tener certezas, para hacer rutinas, por eso los hábitos, para cuidar la energía, para no gastarse la glucosa cerebral muy fácilmente. Entonces, la incertidumbre consume muchísima energía cerebral y por eso cuando enfrentamos la incertidumbre nos estresamos, por eso cuando enfrentamos la incertidumbre tratamos de buscar una certeza. Y esta búsqueda de la certeza produce también la posibilidad de que nosotros agreguemos a nuestras creencias algunas ideas que no necesariamente tengan un respaldo fáctico, un respaldo científico, por decirlo de alguna forma. Simplemente necesitamos creer, necesitamos salir de la incertidumbre. Y ese sería un segundo tema que yo invitaría a Rosalind y a Aníbal a conversar y luego ya abrimos la conversación para todos. Y finalmente, el cómo estamos reaccionando a los desafíos de la cuarentena, cómo estamos reaccionando al encierro, a las clases en línea, que es tal vez algo que nos ha enfrentado la realidad a tener que hacerlo como profesores, pero que también Aníbal y Rosalind están utilizando esta posibilidad del online para poder seguir haciendo su trabajo terapéutico, su trabajo docente. Así que creo que todos tendremos algo que decir. Antes de darle la palabra a Rosalind y a Aníbal para una primera vuelta, les invito, si ustedes tienen otras preguntas generadoras, podrían escribirlas en el chat. Y estaremos atentos, tanto supongo Axel y yo, a estar revisando el chat y incorporando las preguntas en el momento que sea oportuno. Y también les invito a que en su momento abran su micrófono y también nos cuenten sus experiencias. Antes de darle la palabra a Aníbal y a Rosalind también, quiero decirles que es muy gratificante y llena de orgullo saber que hemos como facultad continuado sin interrumpir, que todos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por
entender esta nueva forma de dar clases o de entregar la docencia, y creo que ha resultado bastante bien. Bueno, sin más, porque se trata de ser breve, voy ahora con Rosalind y Aníbal para una primera vuelta sobre qué hacer cuando estamos creyendo que no podemos hacer nada, y si podemos ir también ahí pendulando con podemos gestionar la incertidumbre. Ustedes tienen la palabra. Bueno, no sé quién de los dos va a empezar, ¿verdad? Pero... Ok. Yo quería empezar con una frase que a mí me ha llegado muchísimo, ¿verdad? Y que es que la pena compartida es media pena y la alegría compartida es doble alegría. Y digo esto porque uno de los propósitos de esta actividad, como lo estoy viendo, decía ahí compartir nuestras inquietudes. Y yo pienso que todos tenemos inquietudes ante esta situación, ¿verdad? Nosotros, nuestra familia, todos. Y entonces encontrar un espacio en donde yo también voy a ser capaz de plantear mis inquietudes, en donde también mis preocupaciones van a ser tomadas en cuenta, es muy, muy confortante. Y a manera de introducción, yo quisiera comentar que a mí me gustaría contextualizar estas preguntas generadoras dentro de un marco para mí muy importante. Y lo importante es que estamos en un ambiente de duelo. Es un duelo personal, es un duelo de la sociedad guatemalteca y es un duelo a nivel mundial. ¿Y de qué se trata este duelo? Se trata de una serie de pérdidas que estamos teniendo y que después vamos a hablar incluso de ello en la segunda pregunta generadora. Entonces, esta situación de duelo hace que también estemos consumiendo energía y por esta razón muchas veces nos es difícil salir con la velocidad que quisiéramos de las situaciones estresantes que estamos viviendo, y por esta situación algunas personas la viven más intensamente que otras, pero ya entendemos que no solo es porque no querramos salir, es también porque estamos desgastados a una situación mundial global. Y ya habiendo hecho esta introducción, me gustaría empezar, ¿verdad?, con esta primera inquietud, que es qué hacer cuando creemos que no podemos hacer nada. Y en este sentido, yo me quisiera basar en un famoso lingüista, terapeuta familiar y filósofo que se llama Paul Watzlawick. Él lo que nos dice o con lo que nos ha ayudado es que la forma como nosotros planteamos y construimos nuestro diálogo, es decir, las frases, son poderosas y van a tener una influencia sobre nuestro cerebro, porque el cerebro es un ente obediente. Entonces, esta frase, quisiera hacer énfasis en que esta frase de no podemos hacer nada, en primer lugar lleva dos negaciones. Y ante esas dos negaciones, no y nada, el cerebro se confunde. Y para salir de la confusión, como bien decía Otto, tiene que hacer un gaste de energía, ¿verdad? Y además del desgaste que ya tenemos. Y por otro lado, esta frase tiene una generalización muy peligrosa, tiene una omisión, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir explicando brevemente. La generalización es en que es fácilmente entendible, no se puede hacer nada. Y la omisión se las voy a poner de la siguiente manera. Si conmigo llegara una persona y me dice: Rosalía, siento que no puedo hacer nada ante esta situación, entonces yo le diría: ¿nada de qué? Porque ahí es donde está la omisión. Y le preguntaría: ¿será que usted no puede hacer nada en el ámbito familiar? ¿Será que usted no puede hacer nada en la comunicación con su familia? ¿Será que usted no puede hacer nada en la comunicación con sus amigos? ¿Será que usted no puede hacer nada en el área de diversión? Y entonces esto obliga a la persona a empezar a
a particularizar qué quiere decir con nada. Y esto lo que nos va a generar es la esperanza, la idea de que es en una cierta área que no puedo hacer nada, pero hay muchas otras áreas en las que yo sí puedo hacer algo. Entonces, esta sería como mi primera aproximación a lo que preguntaban acerca de, ¿será que no se puede hacer nada? Eso sería Otto. Gracias, Rosalind. Aníbal, si usted quisiera compartirnos algo. Gracias, me siento honrado al estar aquí. Gracias, Otto, y compartir esto con Rosalía. Quisiera tomar el pie de parlamento de Rosalía cuando dice, ¿será que no puedo hacer nada? ¿Cuál es la pregunta correcta, verdad? Es decir, me encanta cómo lo plantea Rosalía en virtud de cómo reencuadrar nuestros parlamentos o nuestras propuestas. Yo quisiera apelar a algo que creo que todos conocemos, que es Víctor Frank, ¿verdad? En su clásico del hombre en busca de sentido, cuando él afirma que cualquier cómo se puede vivir si existe un para qué. Me pregunto, ¿qué se preguntaría Víctor Frank en ese campo de concentración donde lo que había era muerte, desolación, tragedia y trauma? Y él convierte ese espacio en un laboratorio de investigación y crea la logoterapia, una propuesta psicológica para tratar personas en situaciones límite. Es verdaderamente impresionante cómo ellos, él junto con otros, van hacia los que estaban deprimidos y ya no querían vivir y le llevaban su pan y su agua en un acto de trascendencia, de una espiritualidad no religiosa, y iban hacia ellos. Entonces, me encanta cómo lo plantea Rosalía y las preguntas correctas nos llevan a las respuestas correctas. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo descubrir? Yo tuve un profesor genio que decía, un profesor de psicología genio, ante toda situación que vivimos, si la podemos ver objetivamente, siempre vamos a encontrarle algo positivo. Ese era su planteamiento hace años cuando yo estudié en la universidad. Roberto Mazariego se llamaba. Creo que hay que preguntarnos en esta situación qué podemos encontrar, qué podemos descubrir, qué cosas podemos nosotros aprender, ¿verdad? ¿Qué podemos disfrutar incluso en todo este marco relacional? Entonces, a mí me parece que en esta apertura, bueno, es que no podemos hacer nada, es un inmovilizador. Y cuando yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que yo pudiera hacer? ¿Qué puedo descubrir en esta situación? De repente tener una gran oportunidad de cerrar filas y una buena relación con mi familia, aprender cosas nuevas, ¿verdad? Vincularme mejor con amistades. Yo tengo amigos que nunca me llamaban y ahora me están llamando. Y como se trata, según Otto, de presentar una idea y un concepto y también alguna experiencia propia, entonces yo apelaría a que lean a Víctor Frank en el libro clásico El hombre en busca de sentido, y a partir de ahí tratemos de encontrar, bueno, cuál podrían ser nuestros para qué para poder vivir este cómo de otra manera. Fíjense que para mí fue todo un desafío entrar a este mundo. Yo soy inmigrante digital, tengo 60 años, entonces entrar a este mundo de estas posibilidades nuevas fue traumático. Dije, me van a echar de la universidad, me van a echar de Intecap y de todos esos medios donde yo hacía actividades puramente presenciales. Y dije, bueno, ya lo perdí. ¿Cómo en 4 días yo aprendo sobre estos temas, a manejar Subclassroom? Dije, no, mejor declino, no lo voy a poder hacer y viendo chicles en una esquina o algo así, o flores, ¿verdad? Pero no, pude entrar en este desafío. Y termino con esto. Uno de mis sueños había sido hacer conferencias en un ámbito mayor de Guatemala. Escuché una conferencia de él en que hablaba de la ley del tope. Y entonces el tope es, bueno, yo tengo un tope que es Guatemala y dije, bueno, quisiera ir más allá. Llamé a un consultor en Honduras para que ser yo un invitado de él, que todas las semanas él expone,
Y uno de mis sueños que yo he deseado se cumple la otra semana, 12 y 14. Estaré hablando para la Cámara de Comercio de Honduras, aproximadamente con 5,000 personas. Y yo he sido sorprendido de esta oportunidad que me ha dado esta situación y esa circunstancia con otras más, ¿verdad? Que he tenido. Hasta ahí, Otto. Gracias. Yo quería proponer también, o en lo que escucho, me parece importante tener de ustedes una breve ronda para hablar de las creencias. Creo que es muy importante que recordemos que para el cerebro, los juicios de verdad que están basados en evidencia, los juicios de verdad que tienen ese sustento de la evidencia, para el cerebro son tan válidos como las creencias. No va a distinguir entre verdad o mentira, digamos. No va a distinguir entre ilusión y realidad, ¿verdad? Ya lo decía Ignacio Martín Baró. A veces las creencias son superiores a la evidencia y ni los hechos son capaces de alterar las ilusiones, decía Martín Baró. Entonces podemos dar una vueltecita ahí por las creencias, porque creo que es interesante en este momento. Bueno, mira, en esas vueltitas, ¿verdad? Por las creencias, creo que se está tocando un punto muy importante que yo pensaba dejarlo para cuando hablábamos de los desafíos de la cuarentena, ¿verdad? Porque tiene que ver, las creencias son básicas para ver cómo vamos a enfrentar todas estas situaciones que se están dando, ¿verdad? Y no hay duda de que hay ciertas creencias promotoras de la salud, pero hay ciertas creencias que restringen el aspecto de salud, sanidad o como querramos llamarlos, ¿verdad? Entonces, cada una, en mi opinión, cada una de las opiniones, cada uno de los pensamientos que yo tengo, ya sean lógicos o ilógicos, están basados en una creencia. Entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros los terapeutas es ir a la creencia, aunque eso nos tome tiempo, es ir a la creencia porque está a la base, ¿verdad?, de la acción humana. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo crea que no puedo hacer nada va a ser tomado como cierto, ¿verdad? Y es una creencia limitante. Entonces va a ser tomado como cierto y como tú dices, el cerebro en su función del inconsciente no tiene temporalidad y entonces algo que tal vez es del pasado lo toma como que si fuera del presente. Y ahí está la base también de cómo la gente va a solucionar sus situaciones, porque yo decía que muchas personas están, como dado el duelo, están teniendo más dificultad en poder superar esta situación. Pero si hay una creencia allá de un duelo que pasó hace mucho tiempo y que yo llegué a conclusiones con respecto a ese duelo, las pérdidas actuales las voy a vivir en función de lo que sucedió en el pasado. Y eso es algo que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora de estar con una persona. Cómo él está temporalizando o no temporalizando una situación y ahorita que se están teniendo tantas pérdidas, las está ligando con pérdidas anteriores e incluso pérdidas de la infancia, ¿verdad? Pero en esa pérdida llegó a una conclusión y esa conclusión a la que llegó en aquella pérdida del pasado es la que está funcionando ahorita en el presente. Sí, claro. Algo de la vida de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestra historia, revive día a día en nuestro cerebro, creo yo. Aníbal. Sobre todo quisiera hacer énfasis en las situaciones de pérdida, ¿verdad? Porque como eso es lo que estamos viviendo actualmente, entonces muchas veces tenemos que ir para poder entender cómo está reaccionando ante esta serie de pérdidas, tenemos que ir a ver cómo solucionó o qué conclusiones llegó a pérdidas anteriores, ¿verdad? Y a mí me parece muy importante porque cuando las personas empiezan a entender que la dificultad que tienen para afrontar
esta situación muchas veces está ubicada en el pasado, entonces tienen mayor comprensión de sí mismas y no se juzgan, ¿verdad? Que es a lo que queremos llegar, a que no haya un juzgamiento de nuestras acciones, sino un entendimiento de por qué nos está costando superar esta situación. Gracias. Aníbal, desde la PNL, algo de las creencias. Comparto tanto con Otto como con Rosalía lo fundamental del tema de las creencias, en virtud de que es lo que fundamenta nuestras acciones y emociones finalmente, ¿verdad? En la secuencia que existe es mis pensamientos me llevan a tener sentimientos o emociones, y mis emociones me llevan a acciones, y mis acciones me llevan a resultados, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación, los pensamientos que tengo yo en mi mente son fundamentalmente producto de mis creencias. Entonces, ¿cómo enfrento yo la crisis? ¿Qué creencias, qué pensamientos hay en relación a esto? Va a determinar cómo yo lo voy a abordar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay una herramienta en programación que se llama Haz como sí, ¿verdad? Entonces, ante esta situación que me puede inmovilizar, yo puedo colocar un haz como si en mi cerebro y decir, haz como si tienes una gran oportunidad, haz como si este espacio es una oportunidad para cerrar filas con tu familia, haz como si este espacio es para descubrir algo nuevo, haz como si esta oportunidad es para tener una mejor salud, haz como si esta oportunidad es para cuidar. Entonces, yo puedo introducir en mi cerebro lo que yo crea y hacer una ejecución de una secuencia que me lleve a tener acciones diferentes, ¿verdad? A partir de lo que yo creo. Entonces, bueno, voy a decir algo atrevido, ¿verdad? Que apela a una creencia. La creencia puede ser religiosa. Y si alguien que tiene esa vinculación dijera, bueno, esta es la oportunidad para creer que Dios es mi proveedor y que a mí nada me va a faltar en la apelación, digamos, bíblica, que es sabiduría general, hay muchos elementos y herramientas a las que pueden apelar personas, que seguramente en este foro hay, sé que habrán otras que no, pero eso en todo caso son creencias, ¿verdad? O el clásico de Habacuc 5, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan no hayan uvas, aunque falte el producto del olivo, aunque falte todo eso, con todo yo me alegraré. Esa es una creencia, ¿verdad? Que tiene validez en virtud de que establece un nivel de emocionalidad, porque si yo le doy el insumo, bueno, yo no puedo hacer nada, estoy inmovilizado, entonces mando un mensaje a mi cuerpo de escasez. Si yo le mando un mensaje de escasez a mi cuerpo, me voy a inhibir, voy a deprimir las situaciones, pero yo mando un mensaje a partir de mis creencias, de otra manera, apelando a lo que usted quiera. Termino diciendo esto, Otto, apele a las mejores creencias que tenga. Si son religiosas, apele a ellas, ¿verdad? O si son esotéricas, me encantan los esotéricos, que por ejemplo dicen, me abro a las infinitas posibilidades que da el universo. Bueno, puede sonar ofensivo y esotérico a la corticalidad científica de este foro, pero ahora es válido apelar a eso en virtud de que es fundamentalmente una creencia que va a derivar en una emoción, en consecuencias y resultados. Sí, de acuerdo. Yo quisiera agregar algo, y es que hablando como que todos aquí los tres somos enamorados del cerebro, ¿verdad? Y resulta de que cuando, como decía Aníbal, yo propongo un como sí, mi cerebro no lo va a interpretar un como sí, ¿verdad? Va a interpretar que está recibiendo una orden. Y hay una estructura cerebral que se llama la formación reticular activa, que esta se encarga de que la orden que tú le das a tu cerebro
empieza a ver de qué manera la hace cierta. Y esto es importante tanto para, si yo le coloco una idea negativa, la va a hacer cierta, ¿verdad? Y si yo le coloco una idea positiva, la va a hacer cierta. Y mencionando a Habacuc, qué bueno que lo mencionaste, ¿verdad? Porque a mí también me encanta. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque de lo que he leído, él le reclama a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya esta situación? Y muchas veces para los que creemos o los que estemos en el universo o creamos en el universo, es dable reclamar. Incluso reclamar es sacar un poco de esa energía negativa que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por supuesto que en una primera instancia de adaptación vamos a tener una serie de emociones que a lo mejor vamos a juzgar como que no deberíamos de tenerlas. Y yo digo, no, toda emoción que se registre en un primer periodo de adaptación a esta situación está bien. Y está bien reclamarle al universo y está bien para los que creemos en Dios reclamarle a Dios de por qué están pasando estas cosas, aunque el pobre no tiene nada que ver, ¿verdad? Somos los seres humanos, pero sí, estamos encaminados a esto, ¿verdad? A que si a nuestro cerebro le damos una orden, él la va a cumplir y va a ver de qué manera hace para cumplirla. Así es de noble el cerebro. Gracias. Y creo que podemos tomar una pausa nosotros tres y escuchar. Y Axel decía que estaban anotando las preguntas. Quizá podemos darle ahora una vuelta a esas, una vueltecita a las preguntas y ver por dónde podemos continuar. Igualmente, si alguien quiere abrir su micrófono y contarnos algo, preguntar algo, opinar algo desde su experiencia, es muy bueno. Muy bien, aquí en la pantalla les estoy proyectando algunas de las preguntas y comentarios que hemos tenido en el chat. Por ejemplo, tenemos de Mónica Roxana Noriega: ¿cómo frenamos la nueva realidad? ¿Cómo enfrentamos la nueva realidad después del día que todo cambió? Hola, esa es mi pregunta. Bueno, es que yo la planteaba porque al final de cuentas, si hacemos un análisis de lo que ha pasado a partir del día que todo cambió, el carro en el que llegamos a esta realidad no es el mismo carro en el que vamos a seguir, porque ya nada es igual. Entonces, ¿cómo pretendemos tomar ese nuevo carro y seguir para adelante, verdad? Ustedes mencionaban que estamos en una etapa de duelo, pero también considero que hay una curva del cambio en donde enfrentamos esa etapa de duelo que creo que ya muchos pasamos, y la frustración también probablemente ya la pasamos, y ahorita empezamos a tener como ideas creativas de cómo superar esto, y lo podemos ver en el día a día. O sea, por ejemplo, yo hago ejercicio y ya no pude hacer ejercicio, ya no pude salir a correr, ya no pude ir a nadar. Entonces empiezo a tener como mis ideas creativas de cómo resolverlo. Eso pasó hace un tiempo y ahora ya lo tengo resuelto. Entonces creo yo que ahorita lo que nos toca como enfrentar o pensar es a partir de ahora, cómo vamos a llevar esta nueva realidad. Esa era mi pregunta. Si quieren, terminemos de escuchar las preguntas y tal vez vamos armando alguna síntesis o lo abordamos más adelante. Igual, lo importante es que no se nos vaya a escapar si tenemos alguna posibilidad de responder. Igualmente, le pido a los participantes, veo en mi chat que hay 66 personas o habemos 66 personas. Si alguien también tiene una respuesta para alguna de estas preguntas, abra su micrófono y nos dice su respuesta. Siguiente pregunta dice: ¿cómo mantener la actitud positiva diaria para no perder energía en nuestras actividades? Y la siguiente dice: creo que una de las cosas más complicadas es el poder desprenderse mentalmente y no físicamente de los distintos roles que uno tiene: padre, hijo, profesor, trabajador, alumno, etcétera. Uno juega distintos papeles, pero estando en el mismo ambiente se dificulta. Insisto, si alguien de los participantes quiere hablar sobre esto, quiere plantear alguna respuesta, agregar otra pregunta, eso es ideal, hacer un comentario. Está abierto.
Ahí hay otros 2 comentarios del chat, de los comentarios largos que tuve que apuntar para que no se nos perdieran. Muy bien. Se puede hacer algo, no lo cotidiano, pero sí dentro de nuestra familia, en nuestras clases, no solo compartiendo conocimientos, sino palabras de esperanza. Se pueden ver muchas cosas nuevas que no habíamos tomado en cuenta, dice Alma. Y yo no siento tanta dificultad en cuanto a resolver la pregunta, ¿puedo o no hacer algo? Hay tanto que hacer que lo que me cuesta es la organización del tiempo. Siento que en estas circunstancias se desdibuja todavía más la frontera laboral y personal. Anoche tuve un sueño extraño pero feliz. Soñé que tenía 0 mensajes en mi bandeja principal de correo. Estaba leyendo sobre eso también y estaba leyendo algo sobre los sueños y la pandemia. Y muy interesante, es un estudio del National Geographic y estaban sondeando qué pasa si están cambiando los sueños. Y dicen que es muy probable que también los sueños cambien. Había alguien que soñó que este señor, el expresidente de Estados Unidos, bueno, un expresidente de Estados Unidos le pagó la cuenta de los dulces o de los chocolates, perdón. Sí, seguramente vamos a estar quizá cambiando los sueños. Creo que al final de cuentas, la especie, digamos, siempre hemos salido adelante. Siempre hemos salido adelante, seguramente saldremos adelante. Y creo que la pregunta aquí también que de alguna forma contrasta es la pregunta que hace Mónica y su comentario, de decir, bueno, ¿y qué nos depara? ¿O qué pasa? ¿Qué vamos a hacer cuando otra vez salgamos a la calle en este mundo que es posible que cambie mucho? Buenas tardes. Yo me acabo de unir y por lo que poco he escuchado está bastante interesante. Por razón por la que me acabo de unir es de que acabo de entrar de trabajo y como ustedes estaban hablando de sueños, es bastante interesante saber de que los sueños han cambiado. Tal vez las personas tenían unas metas en el transcurso de este año y los cuales también hay un cierto frustre de las personas de que ya no pueden tener esos mismos sueños que habían planeado a principios de este año. Entonces, estos sueños que uno tenía o que algunos tenían han cambiado, como decía, sí tienden a hacer otros tipos de sueños. Como muchas personas también perdieron trabajo. Otro, digamos, el sueño que sea de la persona que tenía trabajo y ya tenía algo estable y después se le fue todo abajo y ya no tiene trabajo. El sueño de esta persona es buscar como que la manera de seguir, ya sea que tenga familia o que esté viviendo con sus papás todavía no trabajan, entonces el sueño de esta persona cambia de verse a él a ver su grupo de familia. Siento que este tipo de problema, tanto ya no podemos ver nosotros para nosotros, sino que hay que ver también para los demás. No sé si es algo claro lo que estoy diciendo, pero sí. Esa es mi idea, de que en cierto punto esto, que es un problema, terminó siendo también una ayuda. De que las personas, después de ser desunidas, llega a un punto de que esto llega a unirlos. Ya no están las personas pensando en ellas mismas, sino que también están pensando en su familia. Unos tiempos atrás ya no existía eso de que las personas o la familia se comunicaran entre ellos de qué estaba pasando. Casualmente ahora, como ya está el toque de queda y todo eso, la familia está unida, ¿va? Entonces hay ayuda y también hay un cierto de frustre, pero todo esto siento que ayuda a algo. Ese es lo que quería decir y con eso me retiro. Gracias. No te vayas del Meet, pero
No, yo aquí estoy. Está bastante interesante, pero quería dar mi comentario. Muchas gracias. Tal vez, Otto, no sé si vas a recibir algún otro comentario. Había uno ahí que me parece que nos abre a la siguiente pregunta generadora, aunque ya esto es muy poroso, ¿no? Ya estamos también hablando de la incertidumbre. Pero pregunta César, ¿cómo manejar la incertidumbre del próximo semestre? ¿Cómo vamos a dar la docencia? ¿Irá a funcionar? Es una pregunta. Quizás si nos quedamos con lo de la incertidumbre, allí podríamos entrar en el tema, pero igual creo que ahora vamos con la dinámica de cómo estamos reaccionando todos a lo que está sucediendo en el diálogo. Así que está abierto, Rosalía. Es que fíjate tú que en mi carácter, digamos, de terapeuta familiar y de pareja, yo creo que los roles parentales, como había un comentario, creo que los roles parentales no es de desprenderse de esos roles, sino que es que van a necesitar cierta modificación los roles parentales. Y como la familia es un sistema, ¿verdad? Y en este sistema hay subsistemas y uno de los subsistemas es el subsistema pareja, cuando la hay. Entonces, la función o una funcionalidad saludable de la pareja va a nutrir el subsistema de padres. Y nosotros sabemos como terapeutas familiares que lo más importante es que haya normas, pero que los padres estén de acuerdo en las normas que vayan a transmitir a sus hijos. Entonces, quizás lo que se va a modificar es esas nuevas normas que van a surtir efecto a partir de todo esto que está pasando ahora, pero que siempre va a seguir los padres en ese rol de autoridad que han de tener y que se va flexibilizando según la edad en que van teniendo los hijos. Pero tal vez mi punto central es que no es separarse de los roles, sino es la modificación de los roles, especialmente del sistema de autoridad. Gracias. ¿Alguien más? Quería también decirles que fui y me puse el saco porque había pensado que qué buena oportunidad la de este Meet para poder volverme a poner un saco, así que... ¿Qué hace Yo uno? lamento que mi cirujano plástico no me recibió, ¿verdad? Porque hubiera sido una gran oportunidad también. Bueno, así son las cosas. ¿Alguien del público que quiera abrir su micrófono y contarnos, profesores, estudiantes que están ahora aquí en el Meet, si nos quieren contar algo, responder algo a las preguntas, agregar información? Buenas tardes, Jorge Rosales te saluda. Hola Jorge, adelante. Estás gusto. Miren, yo había hecho una pregunta un poquito atrevida. Hay que creer en lo que nos han informado de la pandemia, pero creo que no hice bien la pregunta. Al principio nos bombardearon con una serie de información sobre la pandemia que se creó un caos a nivel familiar. Pues ustedes recuerdan, invadieron PriceMart, todos los supermercados, y siempre había que la pregunta a nivel familiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? Creo que también cuando empezamos ya a tener respuestas a nivel nacional, entonces yo creo que las familias empezaron ya a organizar, ¿no? A organizar su tiempo, los recursos. Y bueno, pues cada quien, al menos nosotros, yo me he vuelto carpintero, me he vuelto jardinero, pintor, busqué algo que hacer, ¿no? Aparte de atender a mis estudiantes, yo creo que eso realmente ha vuelto a reunir a la familia. Yo les comparto, aquí tengo a mi hijo, diseñador gráfico, está trabajando acá, pero con ciertas limitantes, ¿sí? Y me está ayudando a enfrentar esto, lo virtual, porque yo en arquitectura, pues, había visto una parte interesante, pero eso de dar clases, que el Zoom, que el Google Meet,
Y crea que ahora mi esposa, tú la conoces, Otto, la tesorera, también está en ese rollo. Entonces, ¿qué pasó? Organizamos espacios, organizamos tareas, ¿verdad? Y olvídate, yo creo que eso nos ha acercado más a valorar la vida. Dos, veo que han habido cambios a nivel mundial, por ejemplo, con lo que es la naturaleza, que estaba bastante deteriorada. Unos de mis amigos me mandaron fotos de Italia, viajaron en Italia un viaje a Europa, y estaba todo saturado de gentes, y me decían, hay más chinos que italianos. Entonces, ahorita lo que pasa es que el mundo está respirando, y nosotros como familia nos hemos organizado con esto de la creencia, pues que, bueno, misa virtual, toda la Semana Santa fue virtual, pero yo creo que eso es lo más importante, que hemos estado logrando resolver nuestros asuntos, organizarnos, el tiempo. Claro que me mandaron un meme muy bonito que dice, se murió la prisa, porque ahora no hay prisa para hacer las cosas, tengo el tiempo. Y otra cosa que le he compartido a mis muchachos y a los compañeros es que se cumplió uno de mis sueños, y es dar clases en bermudas, en chanclas y en playera. Gusta saludarlos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Sí, les voy a contar que un amigo, yo le decía, mire, le digo, esto de la docencia en clase, de esto de que hacemos reuniones de trabajo desde la casa, esto es maravilloso, le digo yo, porque viene uno, no es mi caso en este momento, vale la aclaración, pero le decía yo, viene uno, se pone su camisa, se pone su saco, y aunque de ahí para abajo está en calzoncillos. Entonces él me responde, en el mejor de los casos. Sí, hay una enorme posibilidad ahora, hay mucho más libertad con el dress code. Así que sigamos. ¿Hay reacciones a esto? Otto quería hacer un comentario. Adelante. Bueno, quisiera hacer este comentario. El mundo cambió. El mundo ya no es el mismo. Entonces, el mundo que teníamos se llama certidumbre y el mundo nuevo se llama incertidumbre porque no tenemos cómo llamarle. Yo he visto personas conocidas para ustedes entrevistando infectólogos y un periodista entrevistando a un infectólogo de Estados Unidos. Y en el espíritu de su pregunta yo escuchaba que él quería que el infectólogo guatemalteco que vive en Estados Unidos le dijera, mire, en un mes regresamos a la normalidad y todo seguirá igual, porque veía su ansiedad porque su respuesta fuera todo sigue igual. Eso no es cierto. Entonces, la amenaza fue a la certidumbre, es decir, nosotros ya teníamos las respuestas a las preguntas que nos habían hecho, pero hoy nos cambiaron las preguntas. Ya las preguntas ya no son las mismas. Entonces tenemos que tener nuevas respuestas. Entonces, la incertidumbre, que es algo que llamamos a lo que no sabemos qué es, que el desafío realmente es el nuevo aprendizaje. Yo les hago una invitación, abracen la incertidumbre, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero regresar a la certidumbre, que es la sinapsis cerebral que yo tenía, mis rutas y mis hábitos, probablemente ya no regrese ahí. Entonces eso lo que me va a generar es una terrible ansiedad, querer que todo regrese a ser igual, entonces, ¿por qué no exploro qué es lo que me trae la incertidumbre? Como mencionó a Jorge Fernando, el arquitecto, ¿verdad? O el ingeniero, ¿verdad? Bueno, ahora tengo otras oportunidades. Entonces, yo les invito a que amen la incertidumbre, a que amen eso nuevo, desde una postura de aprendizajes nuevos para encontrar las nuevas posibilidades y los nuevos regalos que nos traen. Yo quisiera agregar algo, y es que yo creo que lo que hemos tenido es la ilusión de la certidumbre, ¿verdad? Porque creo que es
va con el ser humano que busca la certidumbre, pero no es posible tener certidumbre. Yo creo que el día que nosotros tengamos certidumbre, especialmente el día que la ciencia tenga certidumbre, se murió la ciencia, porque los adelantos, la idea de tener cierta seguridad a través de la certidumbre es lo que ha obligado al avance de la ciencia, aunque a veces no se puede hablar de avance de la ciencia sino retroceso de la ciencia, ¿verdad? Pero quiero decir que lo que yo siento es que lo que se rompió en muchas personas es la ilusión de la certidumbre. Y estoy de acuerdo con Aníbal que es importante abrazar las dos cosas, porque vivimos en un mundo dinámico, ¿verdad? En donde a veces nos alcanza, nos llega la certidumbre, pero enseguida viene la incertidumbre. Entonces creo que es abrazar las dos cosas, porque precisamente cuando íbamos a hablar de cómo gestionar la incertidumbre, yo iba a mencionar de que le podemos facilitar a las personas, y cuando digo facilitar es precisamente porque soy psicoterapeuta, ¿verdad? Certezas parciales, porque cuando la persona está demasiado metida en incertidumbre, crece la ansiedad, ¿verdad? Y esa ansiedad se torna después en angustia. En cambio, si la persona empieza a ver que hay certezas parciales, pero que siempre va a estar acompañada de la falta de certeza, la falta de seguridad, no hay duda que la adaptación a esto que está pasando va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Pero sí creo que en mi labor, como si yo recibiera una persona que está, pues, ¿cómo le dijera yo?, cercada por la incertidumbre, yo le ayudaría a que tuviera certidumbres parciales y la ayudaría a que supiera que la certidumbre es una ilusión. Muchas gracias. Gracias. Sí, creo que estamos mucho más cómodos cuando en condiciones, llamemos, de normalidad, podemos establecer relaciones de causa-efecto, podemos tener una linealidad en nuestra manera de ver el mundo y de actuar en el mundo. Creo que cuando se rompe eso, la posibilidad de las causas y efectos, la posibilidad de la linealidad, es que entramos en este terreno que estamos llamando incertidumbre. Yo sobre eso solo agregaría que el riesgo es que ante la necesidad de tener certezas, empecemos a reemplazar la lógica por las premisas falsas. Y creo que una de las formas, digamos, en las que las premisas falsas entran a nosotros es con esto de la información errada, la propaganda, las noticias falsas, etcétera. Creo que también habría que estar sobre aviso a eso, porque necesitamos de alguna forma recuperar la ilusión de la certeza para tomar el término de Rosalía, y por ahí podría también darse esa posibilidad de empezar a armar, digamos, premisas o a creer premisas falsas. Hay otros dos comentarios. Dice Marco Antonio: estas situaciones son un reto para cada uno de nosotros. En lo personal me ha planteado retos en cómo llevar la rutina. Quizá lo más fuerte es no poder compartir con la familia fuera del hogar y con los amigos. Y Alejandro dice: el nuevo normal nos hará cambiar las costumbres, normas de vida y el qué hacer día a día. El punto es qué tanto cambiará la sociedad, ya que la avaricia puede tener preeminencia, lo que hará que los cambios sean mínimos, y más cuando ya exista una vacuna y la cura al COVID-19. Sí, creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? Realmente habrá alguna lección aprendida que nos haga ser diferentes, que nos haga cuestionarnos, por ejemplo, esta lógica de consumo irracional en la que ha entrado la sociedad global, pero pues es un desafío al final de cuentas. Dice José Francisco: la certeza fue lo que perdimos en esta crisis, todo es incierto y eso provoca oportunidades.
creo que es coincidente con lo que había hablado Aníbal, ¿no? de dónde, cómo se abren también oportunidades en esto. Y hablando de eso, de esas oportunidades, y como ya tenemos una hora hablando, nos queda media hora, quería ir directo a la tercera pregunta generadora, y dice: ¿cómo estamos reaccionando a los desafíos de la cuarentena, encierro, clases en línea, etcétera? Y aquí entonces Rosalía decía que yo había preguntado o había opinado sobre algo que ella también tenía para acá, para la tercera pregunta. ¿Quieres abrir este diálogo con algún comentario, Rosalía? Pues mira, mi comentario es uno, que no todas las personas tipifican como desafío lo que otros tipifican como desafío. Entonces, lo primero es identificar qué son los desafíos para mí, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante, por eso me pareció interesantísima la pregunta, porque nos permite ver que ya sea que los desafíos no son los mismos o que jerarquizamos los desafíos de diferente manera, ¿verdad? En diferentes jerarquías. Pero yo pienso que para yo poder responder a los desafíos, tendría que pensar en mí misma como una integralidad y que mi respuesta va a venir desde las diferentes áreas que componen mi integralidad. Entonces, mi respuesta a los desafíos va a venir desde la dimensión biológica, desde la dimensión psicológica, desde la dimensión espiritual, y que esa integralidad mía se mueve en otra dimensión sumamente importante, que es la dimensión social. Entonces, desde la dimensión propiamente biológica, creo que estoy enfrentando el desafío de la salud, estoy enfrentando el desafío del contagio. Y entonces ese desafío yo lo enfrentaría tomando las medidas que me han recomendado, ¿verdad? Porque dijimos que íbamos a hablar de este caso de pandemia, ¿verdad? Y sí. Entonces atendería a esto del lavado de manos, atendería a estar cuidando de mi salud. Pero algo que yo creo que está pasando y que es muy importante es que al darme cuenta que soy una integralidad, siento que es importante darle una cabida a el cuidado de la salud emocional psicológica, porque como que también muchas personas se están enfocando únicamente en el cuidado de la salud física. Y resulta que todo esto que estamos viviendo ha despertado una serie de emociones. Y estas emociones, si no las manejamos bien, van a interferir en el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico se va a traducir en empeoramiento de ciertas enfermedades. Yo he estado platicando porque me han pedido pláticas sobre familias, ¿verdad? Y entonces yo les he dicho de que contemplemos que una relación familiar bien llevada, saludable, tiene sus influencias en el área espiritual, tiene su influencia en el área psicológica, pero tiene una influencia muy poderosa en el área económica. Y ahorita muchos de nosotros estamos cuidando los centavos, como quien dice, ¿verdad? Entonces, si yo no gestiono bien una de estas áreas, va a influenciar en que el ambiente en mi familia se vuelva tóxico. Y el ambiente tóxico va a repercutir en enfermedades. Los niños van a empezar a padecer que del estómago, que dolores de cabeza, la esposa o el esposo también. ¿Y eso qué implica? Implica que tengo que ir al médico y el médico me va a cobrar. Implica que tengo que gastar en medicinas. Entonces siento yo que el cuidado del área emocional es sumamente importante para todo lo que tenemos que hacer.
no digo que sea la más importante, pero guarda tanta importancia como las otras áreas. Entonces, y desde el área psicológica, yo creería que hay dos cosas que yo, pues, propondría. Una es el manejo de las emociones y la otra es la introducción de ciertos lineamientos de la inteligencia emocional para poder salir de esta área que le llamamos psicológica, pero que ya sabemos que está integrada con las otras áreas. Y desde el punto de vista espiritual, pues no me quisiera adelantar a eso, ¿verdad? Pero eso sería como lo que yo resumiría, ¿verdad? Que esto se gestiona desde el área biológica, desde el área psicológica, desde el área espiritual, y esto va a redundar en el beneficio o no de la sociedad. Y nunca como antes nos habíamos dado cuenta que si yo me cuido, favorezco a los demás, aunque no los conozca. Y si los demás se cuidan, me favorecen a mí y a los míos. Entonces, por eso digo que esta pandemia, si la tomamos bien, nos está dando lecciones muy importantes. Y claro, como decía una persona que dio su opinión, es posible que no todos cambien, pero si los que estamos oyendo esto, que somos 20, 25, ahora 66, asumimos la responsabilidad de hacer los cambios necesarios, de cuidar al otro, de cuidarme a mí, somos como una gotita que cae en un digamos, en un estanque y que forma una serie de círculos. Y esos círculos es lo que yo voy a crear en mi alrededor, aún en personas que no conozca, ¿verdad? Eso sería mi intervención. Gracias. Yo quería hablar sobre esto y desde la experiencia de profesor y lo que he podido experimentar en este tiempo en el que cambiamos nuestra forma de dar clases, que me vino a refrendar algo que había leído hace algún tiempo en relación con la felicidad. Durante los años 80 y en la década esta de 80-90, los norteamericanos que siempre andan investigando cosas y que siempre se hacen estudios longitudinales, empezaron a buscar historias de vida de gente que era, digamos, llamemos entre comillas, feliz, que se percibía, que se concebía como una persona feliz. Y a la vez exploraron las relaciones de estas personas con otros y qué era lo que hacían en estas relaciones. Dentro de otras cosas se descubría que había una característica común y era la de la capacidad de dar que tenían estas personas. Darle a los demás. Y lo interesante de los resultados del estudio es que comparando las reacciones en una zona, el ventral estriado que está ahí al centro del cerebro, digamos, en esa zona del cerebro al centro que es de las, digamos, en la zona del cerebro que está en medio del cerebro, digamos, está dominada totalmente por las emociones porque hasta ahí, digamos, lo que sucede en la corteza no llega. Entonces, ahí son reacciones puramente emocionales. Y lo que encontraron era que una persona que da tiene mucho más tiempo la sensación de bienestar, la percepción de bienestar, digamos la felicidad, que la que mantiene la persona que recibe. Entonces se cumple ahí aquello que dicen los boxeadores, que más vale dar que recibir, porque realmente sí, la persona que da es más feliz. La persona que da es más feliz, es decir, tiene una sensación más duradera de la felicidad. Y eso es, me parece, lo que de alguna forma hemos podido constatar ahora que seguimos dando la docencia. Ahora que nos hemos dicho, ya no estamos en la clase para ir a la clase, para nuestro periodo de clase en la universidad teníamos bastante control. Teníamos las rutinas, teníamos los dispositivos, teníamos todo. De repente quedamos enfrentados a esta nueva situación y ese quedar enfrentados a esta nueva situación
me parece que nos ha desafiado de tal manera que nos ha hecho renovarnos, pero nos ha dado la felicidad de poder seguir en contacto con los estudiantes, de dar, de mantener viva la docencia. Creo que ese es algo muy importante. Creo que estamos involuntariamente propiciando mucho nuestra felicidad y una felicidad duradera, porque es la felicidad de dar. Me parece que eso aplica en este momento. ¿Puedo opinar algo? Dale, dale. Hay un libro muy lindo que ahorita, pues el título está en inglés, no sé si está traducido, pero se llama El asombroso poder del agradecimiento, ¿verdad? Y ya lo mencionaba Aníbal, porque lo que pasa cuando estamos con incertidumbre y estamos ansiosos y todo, porque también no me negarás que el cerebro es un buscador de amenazas y también es una de sus funciones principales, ¿verdad? Porque para poder sobrevivir y mantenernos vivos, él tiene que buscar en dónde está el peligro, pero el peligro que corremos es enfocarnos solo en la búsqueda de amenaza. Y si las personas empiezan a buscar solo la amenaza, como muchos están viendo acá, que cuántas muertes, cuántos enfermos más cayeron, pongo lo de Perú, etcétera, que hay razones también antropológicas para eso, pero cuando uno pone su visión o enfoca solo la amenaza, que es lo negativo, entonces entra en una mentalidad de carencia. Cuando uno empieza a darle vuelta a eso y empezar en la mentalidad de abundancia, como bien dijo Aníbal, ¿verdad? Solo es cuando yo me coloco en la mentalidad de abundancia que puedo ser agradecida, porque si no, no hay agradecimiento. Y también creo yo que tú decías el hecho de que a la persona que da la llena mucho. Pero si la persona que recibe entra en el marco del agradecimiento, entonces también está comprobado que produce defensas y que ayuda al sistema inmunológico, inmunitario, porque la persona agradecida libera endorfinas, libera serotonina, ¿verdad? Libera, ahorita se me fue el nombre de la otra, ¿cuál? Sí, que es la del vínculo, ¿verdad? Pero te quiero decir que también en el agradecimiento hay mucha fuerza y también para ser agradecido se necesita una mentalidad de abundancia, como bien decía Aníbal. Gracias. Aníbal, ¿quiere darse una pasadita por aquí por el tema? Pues sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que los profesores, en este caso ustedes, tienen una gran, potente oportunidad de ser transmisores de esperanza para sus alumnos y asumir un rol de trascendencia al salir de dentro de ustedes e ir hacia ellos. Bueno, ahora imagínense, usted, como yo, la ruta que hemos seguido nos ha dado mejores recursos académicos, espirituales, psicológicos para enfrentar esto. Pero un chico que entró a la universidad y que está con mucho miedo y muy asustado, la figura de su profesor puede ser una figura de esperanza y una gran oportunidad de tomar actos de trascendencia como profesores y transmitir, en este caso, eso, ¿verdad? Entonces, la misma energía se gasta para sentirse dentro del miedo como para sentirse dentro de un marco de recursos, dentro de un marco de oportunidades, ¿verdad? Entonces, yo puedo decidir de qué lado voy a estar. Entonces, comparto lo que dice Rosalía de una mentalidad de abundancia, de riqueza, ¿verdad? Usted, si hace un inventario, usted profesor, profesora, de todo el inventario de riqueza que tiene académica, de experiencia, de formación,
porque puede ser que una palabra suya, una frase para sus estudiantes, me parece que ahora la clase no solo debería transformarse en la parte académica, sino tener un componente, un agregado, una salsita a esos tacos que usted prepara bien y agregarle otros condimentos más que pueden ser la diferencia, ¿verdad? Quiero contarles una breve experiencia. No es una prescripción académica, por favor no lo vayan a tomar así, porque cuando yo comparto esto, muchas de las personas que comparten conmigo están en desacuerdo. Estoy dando una clase de técnicas de investigación a alumnos de primer año y realmente en el camino me llaman y me dicen, profesor, Adán me puede explicar la tarea que no la entendí. La tarea significa dar 2 clases de 2 horas, ¿verdad? Entonces tomé la decisión de abrir una clase el día martes adicional porque algunos estaban preguntando, otros se disgustaron, se molestaron y bueno, fue complicado y salomónicamente resolví. Bueno, ayer mire, ya aún no sé ni en qué día estoy. Ayer martes ayer no fue decidí. El cerebro no tiene tiempo. Sí, decidí abrir una clase ayer martes, sí, ayer, ¿verdad? A las 6 de la tarde, tranquilo, y como dice nuestro querido arquitecto Jorge Fernando, así tranquilo, ¿verdad? Sí tenía pantalón, les comento, no es como dice otro, y sí tenía otras prendas, estaban completas, ¿verdad? Y lo dice tranquilo, de lo más tranquilo, como un acto de amor hacia ellos, y fueron 1 hora de preguntas y respuestas. Quiero terminar. Eso lo di extra. De este año ha sido mi mejor clase. Todos los alumnos se despidieron. Una alumna me dijo, mire, Adán, muchas gracias. Yo sé que usted se tomó un tiempo que... yo recibí un agradecimiento de ellos y recibí esa carga de energía, como dice Rosalía, que yo no sabía si llorar de emoción. Resulté endorfinado, ¿verdad? O sea, realmente feliz, porque los alumnos se dirigieron a mí con una educación y un agradecimiento y un reconocimiento y una valoración que yo no he recibido en otro momento. Y como dice Otto, ¿verdad? Esa oportunidad de dar y con toda paciencia explicar un tema que resulta complicado para ellos. Y es buen punto Aníbal, porque usted dice, vamos a agregarle, digamos, a lo que hacemos siempre, que es este intento de transmitir el conocimiento que nosotros tenemos o que logramos gestionar, tratar de pasarles nuestras perlas, yo le llamo las perlas, las estampitas, lo que uno ha ido acumulando con el paso del tiempo y tratar de entregarlas ahí mediadas de la mejor manera que uno intenta para que los estudiantes las capten, las atrapen. Pero hoy, como dice Aníbal, también tenemos ese otro espacio de contribuir a la calma con los estudiantes, de llamar a la cordura, de insistir en la prevención, ¿verdad? Más vale prevenir, de llamar a la prevención, y de apoyarlos también emocionalmente, de convertir también en perlas nuestra edad, nuestra madurez, nuestro recorrido. Y eso también creo que es un espacio ahora que no necesariamente era tan evidente cuando hacíamos la docencia en el campus central o en los campus en donde ejerce la docencia los profesores que están ahora conectados al MIT. Creo que ahí hay un punto muy interesante que también nos hace, como ustedes dicen, trascender, que nos hacen salir de nosotros hacia los demás. Y pues no es gratuito, genera muchísima felicidad. Ojalá también genere, como decía Rosalía, reconocimiento, agradecimiento, porque entonces allí hay toda un flujo enorme, digamos, de insumos, de mensajes positivos hacia nuestro cerebro. Creo que podemos ahora abrir a los profesores que nos cuenten cómo les está yendo con esto de la felicidad de dar clases en línea, de la felicidad de dar clases a distancia. Les dejo la palabra a los profesores para que nos cuenten sus experiencias. Solo nos preguntan otra vez cómo se llama el libro del que hablaba Rosalía. Se llama El asombroso poder de la gratitud.
de Wes Hopper, W-E-S-S, Hopper, H-O-P-P-E-R. Muy bien. ¿Quiere alguien de los profesores abrir su micrófono, contarnos? Creo que más que un cierre, yo preferiría un final abierto. Un final abierto porque creo que hemos intercambiado pues con bastante del tiempo, con comentarios nuestros, Rosalind, Otto, Aníbal, y las intervenciones de ustedes, las preguntas en el chat, pero creo que esto está abierto, creo que es esa la intención, digamos, del diálogo, ¿verdad? Dejar allí la intención meta, la intención para después. Recapitulando algunas ideas, creo que hemos hablado acá de la importancia, yendo, digamos, de lo último hacia adelante, de la importancia de dar, de cómo en este momento la docencia nos permite esa posibilidad de seguir dando, que tiene como contraparte, que tiene como rédito el sentirnos bien. Aníbal agregaba la necesidad de que usemos también el espacio como tutores, que usemos el espacio como portadores de esperanza para los estudiantes, que yo agregaba que nuestra experiencia nos puede también ayudar a dar algunas luces, algunas pautas. Hablamos también de la incertidumbre. Rosalía nos ayudó mucho con siempre reforzar la idea de la precisión semántica, ¿verdad? Ella decía, bueno, un desafío para mí, ¿cuál es? Quizá en la semántica de otra persona no sea su desafío, pero nos decía, nos llamaba la atención de evitar las generalizaciones. Nos decía también Rosalía de la importancia de ver nuestra estancia en la casa y nuestra posibilidad de encarar la pandemia desde la integralidad, desde lo psicológico, desde lo orgánico, lo biológico, desde lo espiritual, y cómo, digamos, si nos concentramos solo en una de esas áreas, vamos a descuidar las demás. Hablábamos también al principio de la necesidad de habérnoslas con la incertidumbre y de la posibilidad de programar nuestro cerebro o de usar esa cajita para procesar, digamos, también ideas positivas, también decirnos o cuestionar nuestras creencias, si estas creencias están yendo hacia, digamos, la pérdida del optimismo. Creo que por ahí tenemos un conjunto de ideas de las que hoy salieron. Si alguno de los participantes, o si Aníbal y Rosalind quieren hacer alguna intervención final, diría yo muy breve, por lo que nos decía Raúl, para ir terminando dentro de 3-4 minutos. Fíjense que yo quiero rápidamente comentar algo. Iba yo muy preocupada hace algunos años por una situación muy difícil que yo tenía. Y hasta tenía temor de chocar, ¿verdad? Porque era demasiada la tensión que llevaba. Pero de repente puse la radio. Y como es Dios, ¿verdad? Porque en lugar de la música que yo quería poner, como que en ese momento, en esa emisora, estaba alguien relatando una anécdota, pero una anécdota divertida. Y se trataba de que en una carretera había habido un accidente y este personaje central empezó a ir más despacio para ver el accidente. Y tal vez me identifiqué yo con él porque yo soy de esas, ¿verdad? Yo creo que a mí me mencionan la madre muchas veces porque soy de estas curiosas que cuando hay un accidente quiero ver qué pasó, ¿verdad? Pero esta persona era más curiosa que yo, así que él detuvo el carro, se bajó y fue a ver qué era el accidente. Como no podía ver porque había mucha gente, entonces empezó a decir, ¿verdad? Apártense, que es familia, que es familia. Y cuando llegó al centro del accidente, habían atropellado un burro. Entonces,
en ese momento empecé a carcajearme, empecé a reírme y se me olvidó por un instante el problema que yo llevaba. Pero sucedió algo más importante todavía, que es que empecé a encontrar soluciones. Entonces, ya no vi el asunto tan feo como lo estaba viendo. Entonces, yo lo que quiero dejar en la mente de las personas, y no quería que se me fuera, es que el manejo del buen humor es una de las gotas que nos van a ayudar a también sobresalir de esta situación, ¿verdad? Y no quería que se me escapara el hecho de recomendarles que tengan sus espacios de buen humor y de compartir estas cosas divertidas con la familia, con los amigos, para ayudar también a generar este espacio de solución. Gracias. 39 segundos, Aníbal, un cierre. Veloz. Pepe Mujica estuvo preso 14 años y estuvo 10 años sin leer. Un día que entró en una terrible crisis, le enviaron una psicóloga y hablándole él de todo lo que le pasaba, le dijo, tienes vida. Solamente esa fue la terapia. Tienen vida. Gracias. Pues bueno, agradecemos a Raúl la invitación, a Innovación, al decano, que entiendo que también, a los directores, las directoras de escuela que estuvieron muy interesados en este evento, al equipo de Innovación siempre nos apoya con este tipo de cosas. Les agradezco mucho, me pude poner el saco, les estaré eternamente agradecido. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosalía Juárez y licenciado Aníbal Rodríguez. Ramírez, perdón, les agradezco de verdad, no tenemos palabras suficientes para agradecerles, para estar dentro del tema, ¿verdad? A mí me gusta mucho una metáfora que usa Edgar Morin cuando habla sobre el pensamiento complejo y que dice que nos ayuda mucho a navegar en ese océano de incertidumbre, pero nos permite encontrar esas islas de certeza. Y esta tarde, gracias a ustedes, hemos tenido un oasis de certeza, por lo menos en medio de esta situación, ¿verdad? Que genera definitivamente muchas incertidumbres. Así que en nombre del decano, el maestro arquitecto Edgar López, en nombre de las directoras de escuela, Alenka Barrera de Arquitectura y Larisa Mendoza de Diseño Gráfico, y del equipo de innovación, de verdad les damos la mayor gratitud que nos es posible. Les estaremos enviando un reconocimiento, un diploma a sus correos electrónicos por esta invaluable participación, y agradecemos también a todos los que nos han acompañado esta tarde, lo que demuestra precisamente que necesitamos este tipo de espacios. Como seres humanos necesitamos compartir, necesitamos dar, como ustedes muy bien decían, y estos puntos de encuentro, aunque sea ahora en la nueva normalidad, ¿verdad? Como hemos dicho, de manera virtual nos permiten y nos brindan esa oportunidad. Así que les agradecemos de nuevo a todos. Les recordamos que firmen la lista de asistencia a los que quieran su constancia, ¿verdad? Y de nuevo, maestra Rosalía, licenciado Aníbal Ramírez, muchas gracias por compartir desinteresadamente, y a vos, Otto, muchísimas gracias por hacer este evento. Fue realmente un evento necesario y una oportunidad para ir también tratando de salir adelante de todo esto. Feliz tarde a cada uno de ustedes, y de nuevo muchas gracias por participar. Muchas gracias a Axel Rodas en el equipo técnico de innovación, que siempre nos apoya, y a Sofía Posadas también, porque siempre también, si no trabajamos en equipo, no podemos salir adelante en este tipo de actividades. Así que de nuevo muchas gracias a cada uno de ustedes. Feliz tarde. Buenas tardes. Hasta pronto.